García Calderón, estudiante del primer semestre de la licenciatura de Geociencias en la UNAM Inés Morelia. Hago este video con el propósito de dar a conocer los resultados de mi proyecto de investigación sobre la vida del Sol y la nucleosíntesis que atravesará durante las etapas de su vida y cómo es que interactuará el Sol con la Tierra. Ahora, todos los datos que les voy a presentar y las conclusiones a las que he llegado las he basado en las predicciones que han hecho varios científicos. He puesto principalmente las fuentes de las que obtuve mayor información y las que me dieron datos más precisos sobre este tema, ya que las indagaciones que hay en este tema son demasiadas y tardaría demasiado abarcándolas todas. El Sol es una estrella mediana clasificada como una enana amarilla tipo G. El Sol inició como una protoestrella, la cual se creó al asociarse átomos de hidrógeno que se contrayeron por la acción de su fuerza gravitacional. La contracción continúa hasta que la presión y la temperatura en el centro de la protoestrella son tan elevados que se inician las reacciones termonucleares, a unos 10 millones de grados Kelvin. En estas reacciones termonucleares se combinan núcleos de hidrógeno para formar núcleos de helio. El Sol se encuentra a la mitad de su vida, unos 5.000 millones de años, así que aún no hay neutrones, por lo tanto fusiona 4 protones de hidrógeno para crear un núcleo de helio, y en el proceso 2 protones se deberán convertir en 2 neutrones. A este mecanismo se le llama decaimiento beta, y va acompañado de la emisión de un positrón, que es un electrón positivo, y de un neutrino, que es una partícula que no tiene masa ni carga, y por lo tanto casi no interactúa con la materia. La energía que se libera al formarse un núcleo de helio es de unos 25.7 megaelectrovoltios, que corresponde a la diferencia de masa entre 4 protones y un núcleo de helio más 2 positrones. El Sol en total crea unos 380 billones de megavatios. El mecanismo dominante de la generación de energía es la cadena protón-protón. Comienza con 2 protones que se unen para formar deuterio, liberando un positrón y un neutrino, que son resultado del decaimiento beta de un protón a un neutrón. Después el deuterio puede reaccionar con otro de los protones del medio para formar un núcleo del isótopo ligero de helio 3 y la emisión de un fotón de rayo gamma. El helio 3 puede tener varias reacciones de fusión. En el 91% de las veces, 2 núcleos de helio 3 se fusionan para formar helio 4 y 2 protones. El efecto neto de la cadena protón-protón es fusionar 4 protones para formar helio y liberar la energía correspondiente al gran déficit de masa. El Sol continuará haciendo esto por otros 5.000 millones de años y dará la luz y calor adecuados para la vida en la Tierra. La potencia creada por la cadena protón-protón es de alrededor de 1 por 10 a la menos 6 watts por cada centímetro cúbico. Entre más hidrógeno fusione el Sol, bajará el número de partículas libres en su centro y la presión del núcleo bajará, y el Sol deberá contraerse para soportar su peso, lo que hará que más hidrógeno se pueda fusionar. Después el hidrógeno será escaso y el Sol entrará en una crisis energética, y se contraerá aún más y transformará una parte de su energía gravitacional en energía térmica, lo que provocará un cambio en la órbita de los planetas y también en la cantidad de radiación y luz solar que reciben. Luego aparecerá una capa de hidrógeno en fusión alrededor del núcleo apagado del Sol. Por esta aportación y razones aún no comprendidas, las capas de gas serán expulsadas hacia el exterior. La superficie del Sol comenzará a dilatarse y se convertirá en una estrella gigante. Ganando volumen, la superficie perderá densidad y temperatura debido a un cambio de color hacia el rojo, y así el Sol pasará a ser una gigante roja que consumirá a los planetas del sistema solar interno y crecerá hasta las 2 unidades astronómicas o incluso más. Esto pasará en alrededor de unos 5.000 millones de años, así que nuestra especie se habrá extinguido o habrá obtenido la tecnología necesaria para mudarnos de planeta a uno que contenga las características adecuadas para la vida. Mientras más crezca el Sol, el núcleo dominado por helio se contrae hasta que llega a la 1 por 10 a la 8 grados Kelvin y puede fusionar helio a través del proceso triple alfa que fusiona 3 núcleos de helio para crear carbono 12. 2 átomos de helio reaccionan creando berilio y rayos gamma. El berilio choca con otro átomo de helio formando rayos gamma y el carbono 12. Para cuando esto suceda, la Tierra será inhabitable debido a la radiación y en dado momento consumirá la Tierra. Debido a su crecimiento durante
este proceso, el Sol perderá 4.9 por 10 a la 20 toneladas de masa cada año, hasta que llegue a su tamaño máximo y tendrá un 67% de la masa actual. Una vez iniciado el crecimiento, consumirá a la Tierra en alrededor de 1 millón de años y terminará de crecer en 5 millones de años. La quema de helio durará unos 300 millones de años, entonces el núcleo se contraerá alcanzando los 500 millones de grados y ahora fusionará carbono 12. Esto puede funcionar de la siguiente manera. Dos átomos de carbono 12 se fusionan creando un átomo de magnesio 24 más rayos gamma. O podría crear un átomo de magnesio 23 más un neutrón. También podría crear un átomo de sodio 23 más hidrógeno 1. También podría crear neón 20 más helio 4. Y también podría crear oxígeno 16 más dos átomos de helio 4. Todo el proceso desde que el Sol empieza a crecer hasta que termina todo su combustible durará alrededor de 1.000 millones de años. Después de esto, su etapa como gigante roja habrá terminado, ya que consumió todo su combustible de reacciones termonucleares. Después de esto, el Sol terminará su vida como una enana blanca, que son cadáveres muy densos de las estrellas que se encogen hasta el diámetro comparable al de la Tierra. El Sol se volverá enana blanca cuando haya agotado todo su combustible nuclear y todo lo que le queda es su denso núcleo interno. En este núcleo seguirá encendido, pero realmente ya no tendrá reacciones termonucleares. Después de varios miles de millones de años, el Sol perderá todo su brillo y se perderá en el espacio, ya que no tendrá reacciones y la muerte de la estrella llamada Sol habrá llegado totalmente a su fin. Las conclusiones que obtengo a partir de este proyecto de investigación son que el Sol en este momento se encuentra dando la cantidad de luz, radiación y temperatura necesarias para la vida en la Tierra, pero con el paso del tiempo, de aquí a unos 5.000 millones de años aproximadamente, dejará de extender estas condiciones tan óptimas, empezará a crecer y creará una gran variación en la vida que podría haber en la Tierra. Sin embargo, 5.000 millones de años es un tiempo demasiado grande, que es tiempo suficiente para que nuestra especie o se extinga o tenga la energía y la tecnología necesaria para poder mudarse a otro planeta o poder evitar el proceso de que la Tierra sea destruida de alguna manera. Pero a las condiciones que tenemos actualmente, nuestro planeta va a ser consumido sin duda alguna por el Sol cuando atraviese la etapa de gigante roja, y del sistema solar solamente quedarán despojos, ya que el Sol cuando se vuelva una enana blanca perderá casi toda su masa y su fuerza de gravitación. Por lo tanto, el sistema solar ya no estará unido y los planetas se habrán dispersado. Muchos de ellos entrarán en un tiempo parecido al de los inicios del sistema solar, en el cual era muy caótico y un planeta podía chocar con otro, lo que haría que se destruya totalmente, tal vez excepto Júpiter, debido a que su masa le podría permitir sobrevivir a este gran caos que será producido en la muerte del Sol. El Júpiter tal vez se mueva a otra galaxia y encuentre una nueva estrella a la que orbitar, o tal vez no y se pierda en el espacio. Estudiar cómo es que se comporta nuestra estrella y cómo va a ser su muerte, aunque sean solamente predicciones y teorías que no se podrán comprobar por varios miles de millones de años, es algo sumamente importante, ya que nos permite comprender también cómo son algunos procesos que se ocurren en otras galaxias o en otras partes del universo. Igualmente, hacer observaciones en otra parte del universo nos ayuda a comprender cómo es que funciona el Sol